Están viendo ahora mismo un edificio de la misma envergadura que el calcinado en la calle Maestro Rodrigo de Valencia, es decir, con 14 plantas de altura. Aquel estaba revestido de poliuretano, un material que provocó la rápida expansión de las llamas. ¿Pero qué es concretamente el poliuretano? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del llamado efecto chimenea? Nos saca de dudas el presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Baleares. El poliuretano proyectado, que es el que entiendo que se ha prendido fuego en este caso en Valencia, es una espuma que se obtiene con la mezcla de dos productos. Al final es un producto que crece en volumen y nos protege de los cambios de temperatura y lo estamos utilizando como aislamiento térmico. El efecto de chimenea que se ha producido porque es una cámara de aire que se deja entre el aislante y el revestimiento de fachada, ha hecho de chimenea y así es el que ha provocado una expansión tan bestial de lo que sería el incendio. Pero cuando hablamos de poliuretano no podemos referirnos a él como la causa única del incendio, ya que pudo originarse a raíz de un fallo eléctrico unido a las fuertes rachas de viento. La causa es una chispa que se ha producido, entiendo yo, que por un fallo eléctrico. Ha arrancado el incendio en un balcón, en ese balcón podía haber un aparato de aire acondicionado, podía haber un enchufe, podía haber un toldo mecanizado y esa instalación eléctrica es la que ha producido una chispa que ha provocado el incendio. Aquí tenemos una desgracia, que es que ha coincidido un material que ha facilitado esa llama o ese incendio y otra que es que se ha juntado con el viento. Estamos hablando de vientos de 50 y 60 kilómetros por hora, según he oído yo en las noticias. Claro, son dos hechos que al juntarlos pues son una bomba. Ante la gravedad de lo ocurrido en Valencia, la gran pregunta que se hacen hoy los ciudadanos de Baleares es si podría ocurrir algo así en las islas. El presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Baleares manda un mensaje de tranquilidad. Nosotros hemos mirado en nuestro archivo y en una revisión rápida, inmediata que hemos ejecutado, no hemos detectado ninguno que se hubiera ejecutado con espuma de poliuretano. Tranquilidad, en Baleares no hay fachadas ventiladas o hay muy pocas y además las que existen no nos consta que se hayan hecho con espuma de poliuretano. Desde el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Baleares destacan que el poliuretano no está prohibido en España, sin embargo, ya hay muchos países en el que han vetado su uso.